Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Amén. Dice la palabra de la siguiente forma. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te ruego me ayudes en este momento para poder enseñar las Escrituras, poder predicar y tener un tiempo, Señor, lleno de bendición y de edificación para nuestras almas, Padre. Gracias por cada persona que está en este lugar. Bendice, Señor, con tu palabra a cada oyente y que podamos ser edificados, Señor, edificados en ella, Señor. Gracias. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ya mero terminamos, dice el hermano Dani. El próximo domingo, hermanos, si Dios permite, vamos a terminar. Amén. Próximo domingo. Esta nuestra serie de Juan, vamos a ver el sermón número 42. El sermón número 42. Y después de haber hablado la semana pasada acerca de la crucifixión, entonces, hermanos, lo que sigue hoy es hablar de la resurrección de Cristo. Es muy importante, hermanos, pongan atención, porque prácticamente este tema es el fundamento, hermanos, principal de nuestra fe. Sin resurrección no habría cristianismo. Eso es lo que dice la Biblia. Más adelante les doy la cita. Pero es un tema fundamental en las doctrinas de la iglesia. La resurrección de Cristo. Cuando el Señor levantó de entre los muertos a Jesús, lo que Él estaba diciendo es que su sacrificio había sido aceptado. Algunos han dicho que la resurrección de Cristo fue el amén del Padre al ministerio de su Hijo. Y también estaba diciendo que con su sacrificio, con el sacrificio de Cristo, las exigencias de justicia divina que el Padre tenía para poder perdonar a los pecadores habían sido satisfechas. El Padre estaba diciendo, estoy satisfecho con este sacrificio y sobre la base de este sacrificio, los que tengan fe en mi Hijo, entonces ellos serán salvos. Ellos obtendrán la salvación. Hay personas, hermano, que creen en Cristo, pero no creen en la resurrección. Esas son dos cosas incompatibles. Creer en Cristo y no creer en la resurrección es creer en otro Cristo, no en el Cristo de las Escrituras, porque el Cristo de las Escrituras resucitó. Así que si un día usted conoce a alguien que le dice, no, sí, yo creo que Cristo vino y fue un hombre que vivió y creo en Cristo, pero eso de la resurrección no lo creo, entonces usted sabe que estaba hablando con una persona que cree en otro Cristo que no es el de la Biblia. Es tan importante, hermanos, esta doctrina que el apóstol Pablo dijo en Romanos 10:9 que es una doctrina de salvación. El que confiesa con la boca que Jesús es el Señor y cree, escuche, en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, esa persona será salva. Aclarando, ¿verdad? Que no es únicamente decir, ok, creo en Cristo y creo que resucitó de los muertos, ¿significa entonces que soy salvo? Tendríamos que analizar ese creer porque, como hemos aprendido, un creer verdadero siempre va acompañado de una vida fructífera en el cristianismo que está de acuerdo a la palabra de Dios. La cita que les mencionaba, hermanos, está en 1 Corintios 15:14, donde Pablo dijo, si los muertos no resucitan, eso quiere decir que Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. 1 Corintios
15:14. Cuando Pablo le habló a esta iglesia acerca de la resurrección, porque ellos tenían dudas de este tema, él les dijo: hermanos, no se estén mortificando, porque si verdaderamente ustedes no creen en la resurrección de los muertos, eso quiere decir que Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Eso sería lo mismo que yo le diría a una persona que no cree en la resurrección de Cristo. ¿Qué estás haciendo? No tienes el Cristo verdadero. Por tanto, no tienes la salvación verdadera. Pero además, negar la resurrección de Cristo es ir en contra de una abrumadora evidencia histórica que afirma que Cristo resucitó. O sea, no solamente la Biblia, sino también la historia afirma que Cristo resucitó. Sin embargo, a pesar de tanta evidencia histórica, hermano, por más de 2000 años, los hombres incrédulos se han dedicado a inventar teorías sobre la resurrección de Cristo. Teorías falsas. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, existe una teoría que se llama la teoría del desvanecimiento. Estos argumentan que Cristo realmente no murió, sino que Cristo se desmayó. La lógica que utilizan es que tras una pérdida tan grande de sangre, Cristo entró en una especie de coma o semicoma, y entonces parecía que estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz, porque no tenía ninguna reacción el cuerpo, y eso los hizo pensar que había muerto. Y cuando le comenzaron a untar las especias frías en el cuerpo y lo embalsamaron, o lo prepararon, mejor dicho, porque los que embalsamaban eran los egipcios, lo prepararon Nicodemo y José de Arimatea, que entonces el cuerpo de Cristo reaccionó ante estas especias que estaban frías, y entonces fue como volviendo en sí, y entonces no estaba muerto, sino que las personas dedujeron eso, y cuando salió de la tumba dedujeron entonces que había resucitado. El problema con esta teoría es que el Evangelio explica y dice que lo mataron y que los soldados lo declararon muerto. Cuando vieron a los dos que estaban al lado de él, les quebraron las piernas porque estaban vivos, pero a Cristo dijeron: está muerto. Y no se quedaron con declararlo, sino que lo comprobaron traspasando su costado con una lanza. Y estos soldados, ese era su trabajo, y eran expertos en dar muerte. Pero además, esta teoría no explica la buena salud que Cristo tuvo por 40 días con sus discípulos. Porque si esta teoría dice que Cristo estaba severamente herido, que perdió muchísima sangre y que por eso entró en un coma, y que además al estar en la tumba por 3 días no pudo comer ni beber, entonces, ¿cómo se explican que por 40 días él estuvo en un perfecto estado de salud con los apóstoles hasta el momento en que 40 días después él ascendió? La segunda teoría, hermanos, se llama la teoría de la alucinación. Estos dicen que los discípulos estaban tan abrumados y llenos de dolor y pena que anhelaban desesperadamente que Jesús no estuviera muerto, al punto que en una especie de autosugestión alucinaron que habían visto a Cristo vivo. Ahora, las alucinaciones sabemos que pueden suceder, que una persona puede tener una especie de alucinación. Pero se dice o se entiende, se sobreentiende que las alucinaciones son una experiencia individual y particular de cada persona. Para que esta teoría pudiera tener sentido, tuvieron que haber habido, alucinaciones colectivas, porque Cristo se le presentaba a varios a la vez. Hoy vamos a ver pasajes acerca de esto. En una ocasión, dice 1 Corintios 15:6, que se le apareció a 500 personas a la vez. Eso hubiera necesitado entonces que 500 personas hubieran tenido la misma alucinación. El problema con esta teoría, hermanos, es que no explica la tumba vacía. O sea, si alucinaron que Cristo había resucitado, está bien, pero hay un problema: la tumba está vacía.
no está, el cadáver no se encuentra por ningún lado. La tercera dice que las personas que fueron a ver a Cristo, a buscar a Cristo el domingo por la mañana, se equivocaron de tumba. La razón por la que se equivocaron es porque fueron tan temprano que estaba oscuro y entonces se confundieron de tumba, fueron a una tumba donde Cristo no estaba y entonces dedujeron que Cristo había resucitado. Pero eso implicaría que todas las demás personas que fueron a la tumba también se hayan equivocado de tumba. Por ejemplo, hoy vamos a ver cómo primero fue María Magdalena con un grupo de mujeres, se tuvieron que haber equivocado de tumba, pero después fue Pedro y Juan corriendo a la tumba y también la hallaron vacía, por tanto también se tendrían que haber equivocado de tumba. Esta teoría no explica por qué simplemente los líderes judíos no presentaron la tumba correcta y el cuerpo de Jesús y hubieran evitado que se siguiera predicando el tema de la resurrección. La cuarta teoría, que la tumba estaba vacía porque Jesús nunca fue puesto ahí. Esta teoría enseña que Jesús fue lanzado a una fosa común para delincuentes después de haber sido bajado de la cruz y que no fue puesto en ninguna tumba en particular. Por lo tanto, si lo buscaron en algún momento en alguna tumba particular, no estaba ahí porque fue puesto en una fosa común. El detalle es que los evangelios dicen de quién era la tumba. Los evangelios dicen que esta tumba pertenecía a José de Arimatea. Y si esto hubiera sido verdad, de que Jesús había sido lanzado a una fosa común, entonces José de Arimatea hubiera venido y hubiera dado alguna especie de desmentir a los discípulos, ¿no? Hubiera dicho, no, ellos están diciendo que fue puesto en una tumba mía, pero no fue puesto en una tumba mía. ¿Por qué no los desmintió? Porque sí fue puesto en la tumba de José de Arimatea, entonces no fue puesto en una fosa común, como algunos dicen. Y por último, para no aburrirlos, la última teoría falsa, y esta de hecho la encontramos en la misma escritura, y es que Jesús nunca resucitó, sino que sus discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Eso lo pueden ver en Mateo 28, 11 al 15. De todas las teorías falsas que tratan de echarle tierra encima a la resurrección para que nadie la vea, esta es la más antigua de todas, porque data prácticamente de esos días en que Cristo fue resucitado. Esta teoría, en lugar de anular que Cristo resucitó, más bien confirma que Cristo resucitó. ¿Por qué lo confirma? Lo confirma porque, número uno, la tumba estaba vacía y fue por esa razón que los líderes judíos intentaron sobornar a los soldados diciéndole, les vamos a dar mucho dinero para explicar que la tumba está vacía. Si ustedes dicen, cuando les pregunten por qué la tumba está vacía y ustedes dicen, es que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Entonces esta teoría no anula la resurrección, sino que más bien la confirma. Además, esta teoría no explica por qué los discípulos, que se supone que robaron el cuerpo y que entonces Cristo no resucitó, sino que escondieron el cuerpo, comienzan a predicar el tema de la resurrección con gran poder, cuando se supone que más bien ellos estaban llenos de miedo a causa de la guardia romana, y ya vamos a ver la cita que dice eso. Bueno, después de esto y de haber refutado, si usted quiere, estas falsas teorías que tratan de anular la resurrección, vamos a hablar sobre la resurrección en la Biblia. Vamos a leer Juan capítulo 20, verso 1 hasta el 10. Juan capítulo 20, verso 1 hasta el 10. ¿Lo tiene? Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en otra parte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó,
porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. La primera cosa que quiero resaltar aquí es que esto dice que sucede el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. A partir de aquí, el primer día de la semana es apartado por los creyentes para conmemorar la resurrección de Cristo. El domingo en la historia bíblica, en la historia primitiva, llegó a conocerse como el Día del Señor, Apocalipsis 1:10. No voy a abundar aquí porque voy a dar un tema más adelante para que aprendamos la diferencia entre el sábado y el Día del Señor. Pero una cosa que sí quiero que usted tenga claro es que desde el tiempo de los hechos, la iglesia primitiva, el domingo se volvió el día de la reunión de la iglesia. ¿Okay? Eso es algo oficial, eso no fue algo inventado por Roma, ni por Constantino, ni en el concilio de Nicea. Hay un montón, hermano, de teorías falsas sobre esta situación, que es el día del sol, que no venimos a adorar a Cristo, sino al sol. Pero cuando hablemos de ese tema, hermano, vamos a ver con lujo de detalle y históricamente cómo desde el tiempo de los apóstoles, todos los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, etcétera, se reunían los domingos para celebrar los servicios cristianos tal y como lo hacemos el día de hoy, para conmemorar, hermanos, el día del Señor, el día de la resurrección. Así que si hay alguien por ahí que está confundido con este tema, hoy no se lo voy a aclarar, pero va a llegar el momento en que nos va a quedar claro. ¿Okay? Dice que este día domingo, este primer día de la semana, vino María Magdalena y se llevó una sorpresa tremenda porque encontró que la piedra del sepulcro estaba quitada. Si armonizamos con los sinópticos, no vino sola. Los sinópticos dicen que venía con un grupo de mujeres, pero parece que María Magdalena tenía una devoción más especial que las otras mujeres hacia Cristo. Se adelanta del grupo, se aparta, las deja, y ella es la que primero descubre esta situación. Y su primera impresión fue que la tumba había sido profanada, que el cuerpo había sido robado. Eso fue inmediatamente lo que pensó María. Y esto habla de cómo, dice el verso anterior, no habían todavía creído ni entendido el tema de la resurrección, aunque Cristo se los había dicho y lo vamos a ver más adelante. Su reacción es buscar ayuda. Corre, va a ver a Simón Pedro y al discípulo que amaba a Jesús, ya sabemos que era Juan, el escritor del Evangelio, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Aquí, para armonizar entonces con los sinópticos, en Mateo 28, 5 al 7, dice que hay un momento en que los ángeles se aparecieron al grupo de mujeres. ¿Qué grupo de mujeres? El grupo de mujeres con el que originalmente iba María Magdalena, pero ella se adelanta, encuentra la tumba vacía, sale corriendo, va a llamar a Pedro y a Juan, y es en ese transcurso de tiempo que ella corre para llegar allá, que entonces los ángeles se aparecen a este grupo de mujeres y les anuncian que Cristo ha resucitado. Siempre se ha hecho la broma de que la razón por la que Pedro llegó después que Juan es porque Juan tiene primera, segunda y tercera, ¿no? Porque en las epístolas que ellos escribieron tenemos primera, segunda, tercera de Juan, y en las epístolas de Pedro siempre hay una y dos, ¿no? Primera y segunda. La realidad, yo puedo pensar que simple y sencillamente Juan era más rápido, era más joven probablemente, y él llega primero, pero aunque llega primero, él no entra, se queda paralizado al descubrir con horror que ciertamente la piedra está quitada, como María les ha dicho. Y entonces como que no quiere entrar, se queda perplejo y no quiere entrar por temor a lo que pudiera descubrir. Pero llega Pedro detrás de él, casi se lo lleva en el pecho, porque Pedro, aunque era un poco más lento, pero era más impetuoso, llega y no se detiene, entra hasta el fondo, y lo que mira es extraordinario. El cuerpo del Señor, no solamente la piedra está quitada, el cuerpo no está, número 2, y número 3, los lienzos están ahí y el sudario está ahí, pulcramente ordenados. Y la pregunta que surge es: ¿cómo atravesó estos lienzos? O sea, fue impactante este momento para Pedro. Cuando Lázaro resucitó, se necesitó que fuera liberado de su ropa de sepultura, porque eran envueltos. Y entonces la pregunta es: ¿cómo es que
Jesús había atravesado estos lienzos. Alguien dice lo desenrollaron los que profanaron la tumba para robar el cuerpo, y entonces los volvieron a ordenar, los volvieron a enrollar y los pusieron ahí ordenadamente. Eso no hacían los profanadores de templos, también había, ¿no? Y de tumbas. Salían corriendo con el cuerpo, con la ropa puesta, para que se iban a detener a quitársela. Entonces entró el otro discípulo y vio y creyó. Esto es breve, pero es impactante, porque Juan hasta este momento todavía sigue digiriendo el tema de la crucifixión y el tema de la resurrección, pero cuando entra, esto es claro ante sus ojos, y Juan ve y Juan cree. Y una vez que sucede este escenario, entonces los discípulos vuelven a los suyos, es decir, estos dos vuelven con los otros que están por otro lado, y el escenario está listo para que Cristo entonces aparezca en persona a sus discípulos. Y estas apariciones de Cristo son muy importantes. De hecho, el resto del Evangelio de Juan solamente se dedica a una cosa: apariciones de Cristo a sus discípulos. Todo lo que nos falta, lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver la siguiente semana, son apariciones de Cristo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque estas apariciones son las que entonces disiparían toda reminiscencia de duda acerca de la resurrección. Y se irían después de eso entonces a predicar el evangelio a todo el mundo con gran poder, anunciando que Cristo se había levantado de entre los muertos. 40 días estuvo con ellos, por si un día no les bastaba. Resucité, que les quede claro. Y entonces viene la primera, hermanos, y es que la primera vez que Cristo le aparece a una mujer, María Magdalena. Jesús aparece a María Magdalena. Capítulo 20, verso 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esta es la primera entonces de todas las apariciones que veremos en el libro de Juan. Y es algo interesante, dice que María está llorando junto al sepulcro. Para que entendamos, Pedro y Juan están dentro del sepulcro comprobando que él ya no está. María está llorando junto al sepulcro, María está afuera. María no era una mujer importante en la sociedad, era una mujer de una villa que se le conocía como la villa de Magdala, pero era una mujer muy devota del Señor, lo podemos ver. Es la primera que llega a la tumba el domingo por la mañana, y es la que después de que el cuerpo de Cristo no está, aparece llorando y aparece muy preocupada por el cuerpo del Señor. Muchos dicen que el cristianismo es misógino o machista porque hay pasajes en la Biblia que enseñan que el hombre es cabeza de la mujer y que en la iglesia, por ejemplo, el hombre es el que debe presidir y dirigir las reuniones en la asamblea del Señor el domingo. La realidad es que eso es falso. Eso que la Biblia enseña sobre la mujer, de que el hombre es cabeza, eso es lo correcto. Y de que la iglesia debe ser dirigida por un hombre, eso es lo correcto. Pero que la Biblia sea machista o misógina, eso es un gran error. El hombre que más ha amado a las mujeres ha sido Cristo Jesús. Las trató como ningún otro hombre. Vemos, por ejemplo, que su primera revelación acerca de quién era el Mesías, en realidad no fue a Pedro. Si leemos con atención en Juan 4, fue a una mujer, la mujer samaritana. Su primera aparición aquí no es a Pedro tampoco, su primera aparición es a María Magdalena. Y antes de morir, justo antes de decir consumado es,
el Señor lo que hizo fue encargar a su madre, preocuparse por ella, que era una mujer que quedaba viuda, que quedaba sola, que estaba ya viuda, ¿verdad? Y que quedaba sola. Ahora no se confundan, no estoy diciendo esto para decir que las mujeres pueden ser apóstolas. No confundamos la gimnasia con la magnesia. No. Cristo vino a dar un lugar de importancia a la mujer. El cristianismo da un lugar de importancia a la mujer. El cristianismo le da el lugar importante y el lugar correcto que la mujer debe tener, que es junto a su marido sujeto a Cristo y ella sujeta a su marido. Para eso fue diseñada, para eso fue creada por Dios. Dice que María mira al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? La pregunta es rara, pero esto es lo que usted debe de entender. Los ángeles saben por qué María está llorando. María está llorando porque el cuerpo de Jesús no está ahí. Sin embargo, esto es lo que verdaderamente están diciendo los ángeles. Escuche, lo que los ángeles están diciendo es: María, aunque tus lágrimas son nobles, son una muestra de que no crees que Él resucitará. Sus lágrimas eran nobles porque amaba al Señor, estaba preocupada por el cuerpo del Señor, qué había sido del cuerpo, pero sin embargo también sus lágrimas mismas eran un testimonio de que ella no creía que Él iba a resucitar. Ella se volvió, dice, y Jesús estaba allí también, pero ella no sabía que era Jesús, lo confundió con el hortelano. El hortelano era el cuidador, el jardinero se le podría decir también del panteón. No lo reconoce, lo que ve no se ajusta con el recuerdo del Cristo crucificado, ahora está en un cuerpo glorioso, pero la principal razón por la que lo confunde es porque ella jamás esperaba ver a Jesús vivo. Estoy hablando con un vivo, por lo tanto no es Jesús, porque Jesús está muerto. Y María está tan desesperada que piensa por un momento: si este hombre me indica dónde está el cuerpo, aunque yo soy mujer, yo podré cargar el cuerpo y llevarlo para darle un funeral apropiado al cuerpo. Vemos el corazón de esta mujer, la devoción de esta mujer. Una de las cosas, hermanos, más bellas que puede haber en un hogar es una buena mujer cristiana. Una buena mujer cristiana. Un hogar que tiene una buena mujer cristiana es una gran bendición. Porque de por sí los hogares son difíciles, nuestros hijos crecen y no son perfectos, ¿verdad? Y por lo general el hombre pues sale, se va todo el día a trabajar y todo el día la que manda, por decirlo así, no se confundan, mientras el marido no está, es la mujer, ¿no? Ella es la autoridad de la casa, ¿no? Y fíjese, por si alguna mujer le cuesta someterse, quiero que entienda algo, hermanos. Cristo, siendo Cristo, se somete al Padre. Ese es el orden. Cristo se somete al Padre. El varón se somete a Cristo. La mujer se somete al varón y los hijos se someten a la matrimonio, a la mujer y a la familia en general. ¿Qué orden? ¿Qué orden? El mismo Cristo dándonos ejemplo de lo que es sujeción. Las mujeres, hermano, hacen un trabajo tan extraordinario cuando son buenas cristianas. No me acuerdo quién dijo esta frase, pero es una frase que tiene mucha sabiduría y quizás a ustedes les pueden servir, hermanas, que dice que la mano que mueve la cuna es la mano que determina el rumbo que lleva el mundo. Imagínense eso, la mano que mueve la cuna, porque es que en la cuna están los hijos. Y esos hijos pueden ser formados de una manera tan extraordinaria por una mujer piadosa como usted no tiene una idea. Entonces Jesús le dijo: María. María, una sola palabra, la llamó por nombre. Y eso fue todo. Todo el dolor, todas las dudas, toda la frustración, todo lo que María estaba pasando en ese momento se disipó, se fue. Una sola palabra de Cristo, hermanos, puede transformar nuestra vida. Y le dice, ella lo honra, lo reconoce, lo llama mi maestro, Raboni, mi maestro, una expresión de honra, de reverencia. Y Jesús le dice, no me toques, aún no he subido a mi Padre. La traducción más correcta sería, no te aferres a mí. Esa es la traducción correcta, ¿ok? No te aferres a mí.
Porque si lo entendemos, no me toques, oye, espérate, qué desprecio. No. Lo que pasa es que aquí tenemos que entenderlo de esta forma que es la correcta, porque acuérdese que María está tan desesperada. María dice, si vuelvo a ver a Jesús, lo agarraré y no lo soltaré nunca. Y el Señor le dice, no te aferres a mí porque todavía no he subido a mi Padre. Es decir, no pienses que porque ya resucité me estoy quedando. No, en 40 días me voy. Si no lo entendemos así, entonces no tiene sentido porque a Tomás le dijo, tócame. Mete aquí tus dedos y aquí tu mano en mi costado. Y entonces después de esta aparición a María viene la aparición a 10 discípulos. Aparición de Cristo a 10 discípulos. Vamos a leer el capítulo 20, verso 19 al 23. Aparición de Cristo a 10 discípulos. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Sí ve cómo esta es la razón por la que los discípulos no robaron el cuerpo? Los discípulos estaban encerrados en un lugar, llenos de miedo. Ellos no pudieron haber ido a desafiar a la guardia romana y robar el templo de la tumba. Eso es una farsa, es una mentira inventada por los líderes judíos que hasta el día de hoy mucha gente cree. Estaban reunidos, dice, ¿por qué? Por miedo a los judíos, y en ese momento en que están reunidos llenos de miedo, aparece Cristo y les dice, paz a vosotros. No estaban esperando para nada que Jesús apareciera. Ellos lo que estaban esperando era que en cualquier momento llegara la guardia, tocara la puerta de una forma violenta y los arrestara, porque eso era lógico. Habían arrestado apenas a su líder y lo habían crucificado, y este es el miedo entonces razonable hasta cierto punto que ellos están experimentando. Pero de repente ocurre algo más extraordinario, y es que Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dice que en lugar de tener miedo, tengan paz. Tengan paz. ¿Cómo se logra eso, hermanos? Eso de la paz. O sea, hay cosas que nos roban la paz, ¿verdad? Tantos problemas y situaciones que pasamos en este mundo caído, en donde cualquier ratito sucede una desgracia. ¿Cómo podemos tener paz en medio de las desgracias? Es nada más porque, digamos, que alguien nos diga, ten paz, y ya. ¿Es así tan fácil como ten paz? La realidad es que no es así. Por ejemplo, yo puedo acercarme a alguien que está completamente abrumado por problemas y decirle, hermano, tenga paz. ¿Será que ya lo curé con eso? La realidad es que la persona necesita tener una relación con Dios. Necesita estar en oración, leyendo la palabra, pidiéndole a Dios la fortaleza también. El apoyo moral y la comprensión de parte de nosotros es muy buena, es muy importante, pero nada como la palabra de Dios para sanar. Porque es Cristo aquí el que les está diciendo, tengan paz. Ya se los había dicho antes de ser crucificado, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dice que les muestra las manos, les muestra su costado, y los discípulos se regocijan, pasan prácticamente del miedo en el que estaban ahí encerrados a regocijarse, a ver que era Cristo, que era de carne y hueso. Lo que les está mostrando ahí, según Lucas 24:39, es que no es un espíritu, que es en carne, en cuerpo, que se levantó de entre los muertos y venció la muerte. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos visite siempre, hermanos, y esté con nosotros. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Hay personas que ven de muchas maneras este verso, ¿verdad? Por ejemplo, están los que de hecho repiten esta acción. Un día llaman a alguien enfrente y les soplan
Hay gente que lo ve así como ok, podemos hacer esto, si Cristo lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Otros que tal vez lo interpretan que desde ese momento ya ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero a la luz del Evangelio y a la luz de toda la Escritura, lo que Cristo está haciendo aquí es, número uno, soplarles, porque en el Antiguo Testamento, según Ezequiel 37, 9 y 10, el Espíritu de Dios era representado por el aliento, era llamado aliento. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que, según yo lo entiendo, no sé si usted lo entiende diferente, es que les está diciendo que recibirán el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo. No es necesariamente en ese mismo momento, porque si no, entonces no les hubiera dicho después, en Hechos 1, no se vayan de Jerusalén, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces aquí Cristo lo que está hablando es, recibid el Espíritu Santo, recibirán el Espíritu Santo en su momento, número uno, y les sopla porque simbólicamente está hablando de que es el Espíritu de Dios como el aliento de Dios. Sinceramente, yo no creo que sea algo para que nosotros hagamos, de estarle soplando a los demás, especialmente si no venimos a la reunión del viernes y no aprendimos higiene bucal. Pero les explico esto, hermano, porque si no, entonces se presta como a malos entendidos. Por fin lo recibieron aquí, lo recibieron en Hechos 1, en Hechos 2, cuando nació la iglesia. Y esta parte también es importante explicar, hermanos, la parte que dice, a quienes le remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. La doctrina católico-romana enseña, basada en este versículo, que por eso usted se tiene que ir a confesar con un padre, y entonces el padre tiene la potestad de declararlo perdonado, o de ponerle sus penitencias y mandarlo a hacer sus oraciones, sus rezos. La realidad es que esa es una interpretación equivocada de esta parte de las Escrituras, de acuerdo con Mateo 18. Por eso es bien importante conocer toda la Escritura. Esto lo tenemos que entender a la luz de Mateo 18. Lo que quiere decir es que los ministros del Señor, tras predicar el Evangelio de Cristo y ver el arrepentimiento de las personas, entonces podemos llamar a las personas perdonadas. Pero no las podemos perdonar nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si una persona viene aquí, escucha el Evangelio, se le predica el Evangelio y hace una profesión de fe pública y se bautiza, ¿yo lo puedo llamar perdonado? Sí, yo lo puedo llamar perdonado, pero yo no lo perdoné. Yo podría dar buen testimonio de él, de que es un hijo de Dios, que camina como una hija de Dios y es una mujer. Pero aún así, ¿qué tal si es un Judas? O sea, nosotros no podemos perdonar a nadie ni declarar a nadie salvo. Tenemos la capacidad por los frutos y la predicación del Evangelio, tras ver el arrepentimiento de alguien, decir, sí, esa persona ha sido perdonada por Dios desde nuestra perspectiva, desde donde nosotros estamos parados y estamos viendo. Pero este verso también dice algo interesante y dice que los ministros le pueden retener sus pecados a quienes les sean retenidos. ¿Qué es eso? Igual, vamos a Mateo 18 y lo que quiere decir es que los ministros cristianos están en la autoridad dada por Dios de declarar pecador, pagano y gentil a un cristiano que no se arrepienta de su pecado. O sea, prácticamente, y dice que eso que se ha declarado en la iglesia es declarado en el cielo, a ese punto, Mateo 18. Entonces, cuando un cristiano aquí peca y nosotros lo llamamos al arrepentimiento y no se arrepiente, la Biblia dice, tenle por gentil y publicano. Y eso es a lo que se refiere. Y por último, hermanos, vamos a ver entonces la aparición de Cristo a Tomás. La aparición de Cristo a Tomás. Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Y va al blanco. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás no estaba. Dice que la primera aparición de Jesús a sus discípulos fue ese mismo día que resucitó. El domingo resucitó, fue la primera aparición. A María Magdalena fue la primera aparición a los 10, y 8 días después, es decir, otra vez en un domingo, se vuelve a aparecer, y la razón por la que vuelve es porque tiene una conversación pendiente con Tomás, porque en la primera aparición Tomás no estaba presente, y cuando los discípulos le contaron lo que pasó, él no creyó. Él dijo: Pedro, pues yo no te creo. Y Juan tampoco. Es que fuimos y la tumba, y además él vino y se apareció con nosotros y no estabas. ¿Quién te manda a andar faltando a los cultos? No sé. Y entonces, hermanos, Tomás pide pruebas, ¿verdad? En el pasaje: quiero ver las marcas de los clavos, quiero ver su costado traspasado. Esta es la razón por la que a Tomás se le conoce trágicamente en la historia del cristianismo como Tomás el incrédulo. Pero vamos a ser justos con Tomás, porque tampoco los otros creían, ¿sí o no? No dice que Juan hasta que vio creyó, cuando se paró en la tumba, y hasta que entra y ve, dice, y vio y ¿qué? Y creyó. Lo que pasa es que le tocó a Tomás ser el ejemplo, el portador, el principal, pero los demás tampoco habían creído desde un principio. Le había parecido el Señor. Y entonces, hermano, Tomás, cuando es confrontado por el Señor, él declara la deidad de Cristo. Él dice: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Cuando él es confrontado: mira mis manos, mira mi costado, mete tus dedos aquí en las llagas. Y lo declara entonces su Señor y su Dios. Y el Señor da un consejo, y el consejo es: no seas incrédulo, sé un creyente. Y este es el propósito del libro de Juan. Lo dejé para la semana que viene. Estos 2 versos los corté, verso 30 y 31, y los saqué de este sermón, estaban aquí, y los dejé para el último capítulo, porque creo yo que debieron de haber estado en el último capítulo, como el broche de oro del libro. Y el propósito es que creamos que Cristo es el Hijo de Dios, y para que al creer que Cristo es el Hijo de Dios podamos ser salvos. No seamos incrédulos, seamos creyentes. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.